En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, en particular a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hoy nos acompaña su directora, Susana Soto, a quien desde Fundación El Libro le damos una especial bienvenida. Nos propone la mesa redonda Oportunidades de las tecnologías de la información para la bibliotecología. Mesa que ha sido preparada especialmente y va a ser desarrollada por los profesores de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Los especialistas son Leandro Guazzaroni, Pamela Gionco y Ramiro Ubiña. Para darles la bienvenida y coordinar este panel, le damos la palabra a la directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, la señora Andrea Perochevsky. Bienvenidos y tiene usted la palabra. Gracias a la Feria del Libro y gracias Susana por estar acá. Somos A ver, ¿no se escucha? ¿Ahora sí? No, Este. Perdón. ¿Ahora? ¿Mejor? Bárbaro. Estas cuestiones tecnológicas. Bueno, gracias a todos por estar acá. Le decía, especialmente le daba las gracias a Susana por haberlos combinado, como decía ayer Sebastián Skolnik, a organizar estas mesas que nos ponen tan nerviosos, pero que nos hacen muy felices. Gracias a los estudiantes por haber venido, a los profes que los acompañaron, que están por acá, y sobre todo a los profes que me están acompañando acá en esta mesa, que tiene muchísimo para decir. Leandro Guazzaroni es profesor de Tecnologías de la Información en la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Aparte es docente también, es profesor de la práctica de las prácticas tecnológicas que tenemos en la escuela, así que lo van a tener, los estudiantes lo van a tener en varias oportunidades. Pamela Gionco es también profesora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de Microfilmación y Digitalización. Y Ramiro Ubiña es también profe de, como Leandro Guazzaroni, de Tecnologías de la Información. Los tres, aparte de ser profesores de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, son profesores investigadores en el ámbito, en el campo, y aparte docentes de la UBA. Así que bueno, les agradezco mucho a ustedes por acompañarnos. Y hace unos días que venimos charlando con ellos de cómo encarar esto, porque tenemos gente muy formada en el público al respecto, pero también tenemos alumnos que se están formando. Entonces esto nos obliga a preparar la ponencia de una manera particular. Hablábamos también que las tecnologías de la información son un campo tan amplio que no vamos a abarcarlo todo hoy. Seguramente se van a ir con más preguntas e interrogantes que respuestas. Espero que no, pero probablemente sea así, y si se quiere, estos espacios son muy interesantes, sobre todo para ustedes que están empezando la carrera, porque les generan expectativas, los despiertan, uno se le ocurren ideas, bueno, no solo estudio esta disciplina, no solo me quedo con estos 3 años que tiene la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, sino que hay muchísimo más detrás de esto, y sí, lo hay muchísimo más. Ustedes están empezando una carrera que sí tiene que ver, es bibliotecología pura, pero hay muchísimo más para estudiar después de esto, y seguramente tiene que ver con las tecnologías. También pensábamos en que, como es tan amplio el campo, me gustaría hacerles así como disparos, algunos disparadores, algunas frases y algunas temáticas con las que
vamos a estar charlando hoy y que van a seguir estudiando ustedes, que los invito a ustedes a que desarrollen la que les parezca más oportuna, la que les parezca más, la más interesante. Y uno de los disparadores, si se quiere, el más importante de este uso y de las oportunidades que nos brinda la tecnología de la información es justamente el acceso global a la información mediante el paradigma de la transformación digital. Ese es el gran cambio que nos genera la tecnología, el acceso global a la información. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa en la bibliotecología con este acceso global a la información? Y aparte, la automatización de procesos bibliotecarios también digamos, es transversal el uso de las tecnologías en estos procesos. Nuevos formatos, nuevos servicios, ¿cuáles son? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevos formatos y de nuevos servicios? Asimismo, la utilización de datos, de grandes bases de datos, de Big Data. ¿Qué pasa con el Big Data? ¿Lo estamos usando? ¿Cómo se usa en la bibliotecología el Big Data? ¿Cómo nos puede ayudar? No puedo dejar de lado en que esto es importantísimo y es una oportunidad muy grande que tenemos en esta era, que es la inclusión y la accesibilidad mediante las tecnologías. En definitiva, me pregunto, ¿las tecnologías de la información mejoran la experiencia del usuario? ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Mejoran la experiencia? Y cuando hablamos de oportunidades, se los decía a los chicos porque el título, la primera consigna era hablar de oportunidades, pero a mí se me hace imposible hablar de oportunidades si no hablamos de desafíos, porque es como una contraprestación que tienen las oportunidades. Tenemos desafíos, tenemos que trabajar que las oportunidades están, las tecnologías nos brindan las oportunidades. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Bueno, esos son los desafíos que nosotros tenemos, que ustedes como bibliotecarios o como futuros bibliotecarios van a tener, incluso nosotros los que trabajamos en educación también tenemos. Y también puedo hacer un punteo de estos desafíos como para que los chicos puedan desarrollar si quieren, y es uno de los desafíos, me parece que es la gestión de grandes volúmenes, grandes volúmenes de información, que tiene que ver con lo que decía antes. Otro gran desafío, me parece que se nos presenta, es la integración y compatibilidad de las tecnologías. No todas son compatibles entre sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo trabajamos eso? La ciberseguridad y la privacidad, otro gran desafío, excede por supuesto esta mesa, pero tenemos que ser conscientes de que si hablamos de tecnología, también tenemos que estudiar eso. Y la brecha digital, sobre todo en países como los nuestros, donde la formación no es homogénea, y la sostenibilidad económica. Entonces, sumando oportunidades que nos dan las tecnologías a los desafíos que tenemos, se me ocurre que hay dos puntos importantísimos. Hola. Para los bibliotecarios, que son: uno, que es la transformación completa del rol como profesionales de la educación, como profesionales de la bibliotecología. Las tecnologías de la información transforman completamente el rol profesional y la necesidad de formación continua. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría darle la palabra a Leandro para ver qué nos puede decir en relación a estas cuestiones.
Bueno, muchas gracias, sí, a Andrea, a todos ustedes por estar acá, directora, a la Feria del Libro, ¿no? Un lugar tan emblemático para todos quienes amamos la lectura. Bueno, voy a tratar de retomar algunos de los disparadores que Andrea nos propone, ¿sí? La idea, por ahí lo que pensamos cuando charlábamos también con Pamela y con Ramiro, en mi caso, hacer un breve repaso histórico, ¿sí? Tratar de recuperar algunos hitos que nos permitan subrayar el carácter tecnológico de las prácticas bibliotecarias y proponer dos hipótesis de trabajo o dos consignas que quienes han cursado acá nuestras materias seguramente les resulte familiar, ¿sí? Son dos hipótesis de trabajo, dos consignas para el abordaje de estos desafíos y oportunidades para el desarrollo de las bibliotecas en la era digital. ¿Sí? Respecto a este repaso histórico, me gustaría proponer tres historias, ¿sí? Una historia larga, una historia corta y una historia reciente, ¿sí? Y respecto de las hipótesis, para un poco adelantar, quisiera referirme específicamente a la tarea pendiente, ¿sí? al desafío de la expansión de la automatización mediante los sistemas integrales de gestión bibliotecaria y al desafío de construir un aporte para el devenir tecnopoético del catálogo en línea, ¿sí? Esas creo que, bueno, quienes caen muchas estudiantes y hemos trabajado un poco en ese sentido en los últimos años, graduadas también de años anteriores. Entonces, a propósito del desarrollo histórico en el que me interesa subrayar el carácter tecnológico de las prácticas bibliotecarias, decía hace un momento de plantear tres formas de pensar la historia. Así estoy acudiendo un poco poniéndome bajo el amparo del marco de la historia de la lectura, ¿sí? Un poco teniendo como con Peter Chartier, Robert Darnton, ¿sí? Para ponerme un poco también en sintonía con la feria. Para subrayar la idea de que cuando hablo de una historia larga, hablo de una historia en la que estamos pensando en la biblioteca. En una historia corta, estoy pensando en la bibliotecología como una disciplina, como la ciencia que se ocupa de la biblioteca. Y para la historia reciente, en no digo un exceso de creatividad, pero tal vez una aproximación desde el neologismo, plantear quizás la posibilidad de pensar una bibliotecnología, ¿sí? Ese es un poco el desafío de esta mesa. Entonces, cuando hablo de esa historia larga en la que tenemos bibliotecas, tenemos que pensar en la invención de la escritura, ¿sí? El 3000 a.C., en Egipto, en la Mesopotamia, en la lectura y la escritura como tecnologías humanas. Escritura cuneiforme, las tabletas de arcilla. Podemos pensar el pasaje de las tabletas de arcilla al rollo de papiro y de pergamino, el pasaje del rollo al códice, ¿sí? Estamos ahí planteando momentos en los que hay cambios en las materialidades, pero también en las formas de leer y en las formas de escribir. Y también hay los primeros archivos y las primeras bibliotecas, ¿sí? Y en esas bibliotecas hay formas de organización, hay tecnologías para la organización de la información. Pienso en los pinaques en Alejandría, ¿sí? Luego, dentro de esa historia larga, también podemos incluir la mención de la imprenta, ¿sí? Hay ahí una revolución en la materialidad, perdón, no en la estructura del libro, ¿sí? Que en síntesis sigue teniendo la forma del códice manuscrito, pero la reproductibilidad técnica, la capacidad, la expansión, la multiplicación de impresos, también va a habilitar nuevas formas de lectura. Pienso también en la escena que San Agustín recupera sobre San Ambrosio, cuando lo ve leer en silencio y se sorprende, porque estamos hablando de una cultura basada en la oralidad, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una serie de tecnologías. El scriptorium medieval, como el espacio de trabajo en el que los monjes van a desarrollar un montón de habilidades respecto del tratamiento de los documentos de su tiempo.
Para la historia corta, me interesa situar a nuestra disciplina como una disciplina moderna, ¿sí? La bibliotecología. Podemos ver algunos antecedentes. Ahí por el 1600, Gabriel Naudet publica un tratado con unas recomendaciones sobre cómo formar una biblioteca. Pero es a principios del siglo XIX, donde Schellinger publica la ciencia de la biblioteca, ¿no? Un título en alemán, pero que podemos traducir así, ¿sí? Entonces pensamos ahí donde empieza a aparecer la disciplina como un espacio de conocimiento autónomo, ¿sí? Y ahí vamos a tener todo un desarrollo. Podemos pensar el arco de todo el siglo XIX y hasta el siglo XX con la emergencia del movimiento documentalista, ¿sí? El Mundaneum como un primer sistema bibliográfico internacional, ¿sí? Esa pretensión de querer registrarlo todo, ¿sí? Es algo que también pasaba en Alejandría, ¿no? Llegaban los barcos, los secuestraban, copiaban el rollo, le devolvían la copia y se quedaban con el original. Acá con el sistema de fichas, las oficinas desplegadas por el mundo, tratando de producir registros sobre todos los documentos producidos a lo largo del universo, ¿sí? Hay una profusión de impresos y también la revolución electrónica. Pensemos que en apenas un siglo y medio, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hay un desarrollo muy intenso de la prensa, la invención del telégrafo, el teléfono, los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, también la fotografía, el cine. Toda una serie de revoluciones técnicas que van impactando en el modo y en las formas de pensar en nuestra disciplina. Pero en la historia reciente, el cambio es radical, porque podemos situar esta historia reciente como una historia que quizá tenga un origen, pienso en Bane Barbulla, ahí en la década del 45, el MEMEX, ¿sí? Un dispositivo para la recuperación y la organización de la información, ¿sí? Para la organización y la recuperación de información de un modo eficiente. De algún modo ahí se están prefigurando un montón de tecnologías, el hipertexto, Internet, la red. Y específicamente me gustaría ir a algunos hitos muy puntuales en esta última, quiero decir, en esta historia reciente. El impacto es tan grande que afecta a los modos de producir, ¿sí? A los modos de leer y también a los modos en los que pensamos y hacemos bibliotecología. Entonces, me gustaría, para no pensar o para subrayar justamente que nuestra disciplina ha estado mucho tiempo a la vanguardia de este tipo de cambios, me gustaría marcar algunos hitos específicos, ¿sí? 1960, ARPANET, ¿sí? La primera red de computadoras impulsada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se comunicaban las universidades, ¿sí? 1969 se hace la primera conexión, ¿sí? Entre instituciones académicas, entre California y Stanford. Y en el año 71, el formato MARC se convierte primero en un estándar estadounidense y en el año 73 en un estándar internacional, ¿sí? Estamos hablando del estándar para el intercambio de información bibliográfica. Pienso en las primeras experiencias con el hipertexto, ¿sí? La década del 70, pero también pienso en Google, para hablar de un fenómeno muy reciente, ¿sí? Y pienso en el algoritmo, el PageRank, ¿sí? Ese es el algoritmo que pone en marcha el motor de búsqueda y es de inspiración bibliotecológica, ¿sí? De inspiración bibliotecaria, porque está basado o está inspirado en los índices de citas. Quiero decir, si tengo un artículo al que lo citan 10 autores distintos, es más relevante que si tengo un artículo en el que lo citan 2 personas. Con esa misma lógica funcionaba el PageRank, el algoritmo, ¿no? De PageRank, que es el que pone en marcha a ese motor de búsqueda tan importante, ¿no? Y tan general, digamos, para todo el comportamiento de la búsqueda de información cotidiana hoy, en nuestros tiempos contemporáneos. Entonces, digo esto un poco a propósito de un recorrido para subrayar que muchas veces empieza a aparecer en nuestra disciplina algo cercano a
a una bibliofobia. Estamos como obsesionados con hablar de ciencias de la información, olvidémonos del libro. Entonces a mí me parece que este lugar, la Feria del Libro, era el mejor momento para subrayar que el libro es un objeto, es una idea, es una metáfora, es un montón de cosas el libro. Entonces nuestra disciplina es una disciplina que ha estado muchas veces a la vanguardia de los desarrollos que tenían que ver con las prácticas de lectura, de escritura, la circulación, la conservación de los documentos de nuestra cultura escrita, ¿sí? Entonces, vuelvo sobre las dos hipótesis de trabajo y hablaba decía un poco como una tarea pendiente para nuestro contexto, de la expansión de la automatización mediante los sistemas integrales de gestión bibliotecaria, ¿sí? El año pasado, en el evento por el Día de Bibliotecarios en nuestra Biblioteca Nacional, se presentó un informe sobre un trabajo muy importante que hizo la biblioteca de censo de bibliotecas públicas en todo el país, y ahí nos encontramos con que más del 50% de las bibliotecas no tienen ningún software o tienen solamente algunos procesos automatizados, ¿sí? Entonces ese es también un desafío político en el sentido amplio de pensar cómo llegamos a integrar a toda esa red de bibliotecas dispersas en nuestro territorio. Probablemente con el correo y con las escuelas debe ser una de las instituciones que tiene un despliegue más amplio a lo largo de lo ancho de todo el país, ¿sí? Entonces, por un lado dejo esa es una gran tarea, un gran desafío. Nuestro taller de práctica en sistemas informáticas está desarrollado un poco en ese sentido. Y el otro desafío es un desafío un poco más creativo, ¿no? Y es algo a lo que siempre trato de hacer una invitación a todos los estudiantes respecto de el devenir tecnopoético del catálogo en línea, ¿sí? Como una estrategia de disputa por el sentido en el ecosistema de pantallas contemporáneas, ¿sí? Cuando hablamos de tecnopoética, básicamente estamos pensando en prácticas culturales que experimentan y problematizan el fenómeno tecnológico, ¿sí? Ahí tenemos una definición de tecnopoética. ¿Por qué el catálogo? Porque entiendo que el catálogo funda el orden discursivo bibliotecario. Es al mismo tiempo una representación de la biblioteca y la instancia de mediación entre los recursos que integran las colecciones y las necesidades de información de los usuarios en situación de búsqueda. Esa centralidad del catálogo como problema teórico y práctico es todavía más relevante en el ámbito digital, ya que se tiende a producir una superposición entre catálogo y biblioteca. Entonces, entiendo desde ahí pensar al catálogo como la interfaz estratégica para ir en busca de la atención de la comunidad de usuarios contemporánea, ¿sí? Y en este mismo sentido, entonces quisiera, para ir cerrando y cederle la palabra acá, compañeros, vamos a traer una cita de Borges, ¿no? Que siempre ha hecho tanto por pensar la biblioteca, como decíamos hace un rato, como metáfora, como idea, ¿sí? En la biblioteca de Babel dice: cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. ¿Y las segundas impresiones cuáles habrán sido? Uno se pregunta enseguida. Y tendemos a creer que seguramente hay miedo y hay resistencia al principio. Y eso luego cede a las apropiaciones innovadoras. Esto se estuvo discutiendo mucho en la mesa de ayer, también organizada por la Biblioteca Nacional, a propósito de las políticas editoriales. Se subrayaba esta idea ahí, los primeros 2000, se acaba la feria, se acaban los libros, se termina el mundo que conocemos. Y ese mundo se transformó y hoy vemos que recorriendo esta feria sigue habiendo impresos, pero también sigue habiendo un montón de estrategias de desarrollo de experiencias digitales a partir del libro. Entonces, me interesa esa apropiación innovadora, ¿sí? La idea de la biblioteca infinita y compleja, de todos los libros posibles, el lugar de conocimiento, de esperanza y de posibilidad, ¿sí? Es el potencial ilimitado y la construcción de una cultura escrita en común, ¿sí? Y ese es
entiendo el principal desafío que nos toca a quienes estamos desde nuestro lado formando a las nuevas generaciones de bibliotecarios y a ustedes que van a tener, acá hay muchos estudiantes, tomar el desafío de crear para nuestras nuevas generaciones de usuarios nuevos servicios y nuevas formas de apropiarse del patrimonio cultural en común, ¿sí? Así que bueno, es eso, no quiero seguir extendiéndome. Y bueno, le cedo la palabra acá a Pamela. A ver si funciona este. ¿Funciona este? No, vamos con este. Bien, lo intenté. Antes que nada quiero agradecer a Andrea por haberme invitado a la mesa y a mis colegas por acompañarme y por dejarme acompañarles en esta mesa, a las autoridades de la Biblioteca Nacional que están presentes, a los docentes, estudiantes de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en este espacio tan especial que es la Feria del Libro. Como me presentó Andrea, yo estoy a cargo de la materia prácticas en microfilmación y digitalización y además trabajo en el Centro de Microfilmación y Digitalización de la Biblioteca Nacional, que es un espacio que existe desde el 2001. Es decir, hace más de 20 años que estamos digitalizando. Esto pensando en el tema que nos convoca a pensar en esta mesa, las oportunidades de las tecnologías de la información, parece ya a esta altura ser un lugar común decir que la digitalización nos permite el acceso remoto a recursos de información. Parece que eso es quizás lo que venimos charlando hace rato. Y hace rato, digo, ya hace décadas que estamos hablando de que digitalizar nos permite tener una pantalla a miles de kilómetros de distancia, un recurso de información. Maravilloso. Pero lo que voy a coincidir con la presentación y las palabras de Leandro es que atrás de toda digitalización hay una dimensión material. Cuando nos piden un trabajo de digitalización en el Centro de Microfilmación y Digitalización, siempre es un investigador que quizás nos pide algo de hoy para mañana. Ese de hoy para mañana nos pone en una situación de crisis constante, porque en realidad para digitalizar un material, primero tenemos que comprobar, yo digo que la digitalización es el círculo virtuoso de la bibliotecología o de todas las tareas bibliotecarias, porque para digitalizar un material, primero tenemos que comprobar que esté catalogado, que esté correspondientemente descripto, que lo podamos ubicar en el catálogo, que podamos identificarlo entre otro universo de recursos dentro del depósito y sepamos que es ese y no cualquier otro el que vamos a digitalizar. Pero además no solo tiene que estar descripto bibliográficamente, sino que además tiene que estar estabilizado. Y esto es algo que los estudiantes de la Escuela de Bibliotecarios van a escuchar bastante seguido. Y estabilizar un material significa que no se avance en su deterioro, porque lo cierto es que la digitalización es una tarea mecánica que muchas veces daña el material. Esto para ponerles y advertirles, si quieren poner un documento en el escáner, sepan que hay que tener determinados criterios de manipulación de estos materiales. Todo esto va a cuenta de la dimensión material, y para que ese recurso de información esté en nuestras pantallas a miles de kilómetros de distancia de la biblioteca, tenemos que tener en cuenta toda esta contraparte de la digitalización. Como decía Andrea, todas las oportunidades de tecnologías de la información plantea también ciertos desafíos. Entonces, una de las preguntas que surgía cuando estuvimos conversando los temas de esta mesa era no solo si hay oportunidades, hay desafíos, sino que si hablamos de digitalización, estamos hablando de patrimonio digital. Ya a esta altura no es solo la acción de digitalizar y las oportunidades que nos plantea la digitalización como tecnología de la información, sino también que ya estamos creando patrimonio digital, y ya no para nosotros, para nuestro acceso, sino que deberíamos contemplarlo para las futuras generaciones. Hay un peso muy pesado en la docencia que es la relación intergeneracional. Es decir, nosotros venimos de una generación y tenemos que contar a las futuras generaciones cómo es nuestro patrimonio. Si ese patrimonio es un patrimonio digital, también hay otras cuestiones que es que están todos en la misma pantalla. No hay diferencia de tamaño en las imágenes digitales. Esto es un desafío interesante para pensar. Pero además las oportunidades de la digitalización que no están contempladas en el solo acceso podrían ser reutilizadas, podrían ser recreadas, podrían ser transformadas para poder compartir, por ejemplo, recursos entre instituciones. Una colección digital que pueda construirse entre distintas instituciones es también una oportunidad que nos da la digitalización. Y además, poder acceder a documentos que, esto
es una advertencia casi. Sepan que no todos los recursos de información están actualmente en Internet. No está toda la historia documental digitalizada, con lo cual para saber qué es lo que podemos digitalizar hay que empezar a valorar nuestras colecciones. Y esto antecede a cualquier proceso de digitalización y es una de las prácticas bibliotecarias más virtuosas. Saber qué tenemos y qué podemos digitalizar a futuro es uno de los criterios bibliotecológicos que se mantiene desde la antigüedad hasta nuestros días, que es lo que vamos a copiar para las futuras generaciones. Además de estas oportunidades que he mencionado, además del acceso remoto, la posibilidad de reutilización, compartir recursos y conocer la historia propia de las historias locales, hay ciertos desafíos. Y la dimensión material de la digitalización hace que, vale la aclaración, digitalizar no es preservar. Estamos ante nuevos desafíos que tienen que ver con la preservación digital, que ya no es el mismo criterio de la preservación material analógica de los soportes de información, sino que ahora demanda otros criterios y nuevas formas de abordar la preservación a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y además también hay nuevas demandas de catalogación. Cuando digitalizamos, en realidad lo que estamos haciendo es duplicar las colecciones. No es que tenemos una copia idéntica, sino que tenemos una nueva colección, en este caso digital. Las formas de catalogación de esas colecciones digitales se sustentan en las reglas de catalogación o en normativas de catalogación de materiales analógicos, pero requieren otros campos, podemos decirlo, otros campos estructurados. Y esta duplicación de colecciones demanda nuevos espacios. Quienes trabajamos en digitalización siempre estamos sufriendo de que se nos llenan los discos duros. Inmediatamente, cada vez que hacemos una digitalización, se nos llenan los discos duros, los servidores. Yo venía hablando sobre el tema de las infraestructuras, justamente, y las conexiones a Internet. Si no tenemos electricidad, no hay digitalización posible, sépanlo. Pero sí quería introducir algún tema, y también para ceder un poco la palabra a Ramiro, que está muy en boga la idea de las inteligencias artificiales. ¿Cómo funcionan las inteligencias artificiales? Sepan que la digitalización que hacemos, patrimonial, muchas veces está a un nivel de imagen. Las imágenes, computacionalmente, son legibles para seres humanos, pero no por computadoras. Esa imagen que sacamos, ese escaneo, llamado vulgarmente la digitalización, muchas veces se piensa que es solo el escaneo, cuando en realidad es un proceso dentro de un sistema sociotécnico, una cuestión un poco más compleja. Cuando digitalizamos, lo que estamos haciendo en realidad es generando imágenes. Estas imágenes las podemos leer los seres humanos, pero no se pueden leer por computadora. Hay que hacer otra serie de procesos, como por ejemplo el reconocimiento óptico de caracteres, conocido como OCR. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, hay algo rico ahí. Perdón, estábamos haciendo la técnica. Bien. Las imágenes con OCR, con reconocimiento óptico de caracteres, ya tienen caracteres computables. ¿Qué significa esto? Que son imágenes cuyo texto se puede leer por computadora. Una vez que la computadora puede leer esas imágenes, es que se pueden llegar a generar otras oportunidades, como por ejemplo la extracción de datos o el desarrollo de entrenamiento para inteligencias artificiales. Para esto lo que necesitamos no es digitalizar, sino datificar nuestro patrimonio, que es un pasito más allá. Así que veamos qué oportunidades nos puede deparar este futuro y este proceso. Con eso, gracias, le doy la palabra a Ramírez. Bueno, ¿seguimos con este micrófono? ¿Cambiamos o qué hacemos? ¿Este se escucha mejor? Pero no sé qué me dijiste. Anuncio público de los damas. Creo que se escucha bien con ese, ¿eh? Sí. Si no me escucha, no era nada tan importante, básicamente. Bien. Bueno, básicamente, yo también digo, como se presentaron los compañeros, agradezco a todas las personas aquí presentes. Y además de eso, mi rol justamente es la parte tecnológica en una biblioteca, además de ser docente, con lo cual, de lo que voy a hablar justamente, retomando las palabras de Andrea, retomando un poquito lo que venía charlando Pamela, y
considerando que ya tenemos el marco histórico, digo, bueno, hablamos de la historia de la tecnología dentro de las bibliotecas, hablamos de la materialidad o hablamos de los recursos de información, como querramos decirlo. Me parece que sí llegó el turno finalmente de hablar del futuro, si quiero. Para mí, Pamela hizo una serie de apuntes muy interesantes acerca de lo que yo considero personalmente que va a ser el futuro. El futuro, como sabrá, no sabemos qué va a pasar, con lo cual es una apuesta claramente. Para mí, el futuro de la bibliotecología tiene que ser repensado, y eso es lo que venía a traerles hoy, a pensar con ustedes de algún modo. Yo creo que la bibliotecología en general estuvo extremadamente orientada a los recursos de información. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a organizar toda una aparatología para que de algún modo esos recursos de información lleguen a donde tengan que llegar. Creo que ese es un desafío que lo hemos conseguido, honestamente. No quiero ser, no digo, no quiero vanagloriarme de cosas que parece que no lo hicimos, pero a mí me parece que tuvimos bastante éxito en eso a lo largo del tiempo. Creo que en un futuro el gran desafío va a ser más a nivel de datos. O sea, la datificación está ocurriendo. Los recursos de información quizás se consulten de una forma extremadamente distinta como estamos viviendo hoy en día ya. No es que esté hablando de ciencia ficción. Hay mucha gente que ya no accede a los recursos de información clásicos en los cuales estamos pensando cuando hablamos de recursos de información. Un libro, una revista, un cassette, etcétera. Entonces yo creo que en un futuro lo que vamos a tener que pensar muy bien es en esos datos. Para mí hay que empezar a hacer un llamado, hay que empezar a reorientar las carreras de bibliotecología hacia ese lado, que si bien es en lo que nos formamos ampliamente, cuando decimos, bueno, descripción, cuando decimos catalogación, cuando decimos todas estas situaciones, siempre hablamos de datos. Los datos distribuidos en una ficha bibliográfica eran datos claramente, eran metadatos si quieren. Cuando hablábamos de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, también lo eran. Para mí, los sistemas integrados de gestión bibliotecaria en un momento van a dejar de ser integrados. No hay que tener miedo. O sea, la característica de un sistema integrado justamente es que esté integrado, que tiene una base de datos en común, que tiene un lugar donde se alojan todas las cosas y una estructura modular. Para mí esos módulos van a empezar a estar cada vez más distribuidos. Digo, esto sé que puede llegar a ser un poco enredado, pero en general, si uno está hablando de un sistema, lo que estás pensando es una sola base de datos, y desde esa base de datos, que es el corazón de todos los datos, hacemos todas las operaciones. Yo creo que en un futuro va a ser cada vez más modularizado, distribuido, básicamente no en una base de datos, en varios sistemas, que si lo piensan es como empezó la historia de la tecnología, empezó así, todo un nodo distribuido, y después fuimos viendo que mejor lo íbamos haciendo cada vez más integrado. Para mí sería una nueva ola de esta desintegración, digamos, de esta modularización, en el sentido amplio de la palabra. Entonces, bueno, nosotros estamos siempre pensando en los recursos de información, y quizás en un futuro muy poca gente quiera acceder a los recursos de información. Van a ir por otros mecanismos, que ya les digo, si uno piensa en inteligencia artificial generativa, ya mucha gente no va a acceder a los recursos de información clásicos. Nos guste o no nos guste, digo. Yo no es que digo que tengas que hacer esto o lo otro. Yo lo que digo es cómo va a acceder a la información en el futuro las personas a las cuales nosotros servimos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que pensar cuál va a ser nuestro rol cuando todo esto cambie más dramáticamente de lo que cambió hoy. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que pensar justamente es en tener muy buenos datos. Claramente la digitalización va a ayudar muchísimo a estos agentes automáticos, a esas inteligencias artificiales afirmativas. Yo creo que nuestro rol tiene que empezar a pasar para ese lado. Pero bueno, digo que esa es una idea y más que nada lo digo por esto que trataba Andrea de las oportunidades, los desafíos. Me parece que esa es una oportunidad, es un desafío y es algo que nos puede llegar a congregar en torno a un objetivo común que creo puede ser muy interesante y nos puede dar un nuevo lugar en el concierto de las disciplinas y la ciencia. Eso es todo.
Funciona. Se hizo el sonido. Gracias. Gracias a los tres. Pensaba algunas cosas cuando hablábamos así a modo de cierre. Ya nos quedan poquitos minutos y de reflexión final. Antes de preguntarles a ver si tienen ganas de hacer alguna pregunta, alguna observación, trasladarnos a un pensamiento, algo que se ocurra. ¿Qué tamaño empresa, tamaño tarea tienen los bibliotecarios en las bibliotecas? Pareciera que antes se les requería ser expertos en libros y ahora tienen que ser expertos informáticos, expertos en redes sociales, expertos en soporte técnico, expertos de comunicaciones. Muchísimo. Muchísimo por transformar, muchísimo por seguir aprendiendo. De todos modos, me quiero quedar con algo, quiero cerrar con una frase que escuché ayer que me pareció maravillosa, de una mesa que hubo también organizada por la Biblioteca Nacional de las editoriales, que lo organizó Sebastián, que está acá, y hubo una editora que dijo algo así como que y nada reemplaza el libro es el objeto perfecto, es como una cuchara, decía ella. Creo que Paula se llama la editora. Bueno, me pareció una simpleza, algo tan maravilloso. El libro es un objeto perfecto. Es eso, es como una cuchara, es un objeto perfecto. Así que, bueno, ya cerrando esta mesa, les pregunto a ver si tienen ganas de hacerle alguna pregunta a los expositores, alguna reflexión que tengan ganas. Les pasamos el micrófono que ahora sí funciona. Aprovechen. Buenas. Bueno, agradecer a la feria también, ¿no? Que nos la sala y a Belén Hernández, a Citel Punis. No, no sería una pregunta, es una cosa que me surgió, pero podría adoptar ese carácter sin ningún problema. Escuchando a Leandro, esgrimió un concepto lo suficientemente enigmático y misterioso que por eso me generó mucho interés, ¿no? Que es lo técnico poético. Me da la impresión de que todos los esfuerzos de la humanidad corren hacia adaptarse a los cambios tecnológicos, ¿no? Y según interpreto yo de manera absolutamente arbitraria, lo técnico poético sería como poner una distancia con ese flujo de velocidad para tratar de recuperar algo del legado del humanismo crítico y hacerlo entrar en relación con este aceleracionismo, como se lo llama ahora, que entre otras cosas hace perder la sensualidad de la experiencia, como la sensualidad de la que tuvo, ¿no? de la relación con el objeto perfecto. No sé si interpreté bien lo que quisiste decir, pero ya te había escuchado algo así y siempre me quedó picando el problema de lo poético, ¿no? en la experiencia tecnológica y en la forma en la que el mundo se me presentó. Gracias, Sebastián, son siempre brillantes tus observaciones. Muchas gracias. Bueno, y entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, Pamela. Yo coincido que, perdón, para seguir aprovechando su pase de la sala, por supuesto, quería un poco dialogar con Ramiro esta idea de lo distribuido, me pareció súper interesante, pensando ahora también que están, no sé si han escuchado las que dijeron blockchain, que pueden ser aplicadas tranquilamente en bibliotecas, digo, hay una posibilidad también, una oportunidad para duros museos que están en esta sala para entender también esas más dinámicas de estos espacios de las tecnologías, cómo eso podría repercutir, cómo podría beneficiar a la experiencia de usuario que también mencionaba Andrea al municipio. Muchas veces la búsqueda del catálogo puede llegar a ser frustrante, no sé si han tenido experiencias. Creo que para entender el rol bibliotecario hay que ser usuario y usuaria de bibliotecas. La búsqueda del catálogo muchas veces demanda conocimientos de qué es lo que estamos buscando, cómo lo estamos buscando, algo que es muy básico dentro de las prácticas bibliotecarias, que los sistemas distribuidos podrían potenciar esas búsquedas mucho más allá de los términos de clasificación básicos que por el siglo XX. ¿No? Ya hacer empezando tecnológico para pensar no ya una cuestión gramatical sintáctica, sino ya empezar a depender de una dimensión semántica
con la lógica, por ejemplo, de la web semántica y los datos enlazados. Y esto, si no nos estamos quedando atrás, si no entendemos que la Internet ahora no funciona con una palabra, me da un recurso, sino que en realidad está estableciendo respuestas de estaciones entre distintos conceptos, ahí hay algo que nos está fallando. Entonces, quizás pensar ese desafío de cómo esto podría repercutir también en nuestra formación como futuros y figuras secretarios como tal. Estoy de acuerdo también, además de hacer intervención de Sebastián. En este punto en particular, yo vuelvo a insistir con algo que quienes trabajan o estudian bibliotecología, por ahí muchas veces lo pasan por alto, ¿sí? Amamos los estándares, es una disciplina repleta de normas y lidiamos con datos, ¿no? Un poco lo que decían acá nuestros compañeros. Es el colmo de los datos estructurados un registro Marx, ¿sí? Entonces, con campos fijos y con campos variables. Entonces, muchas veces, con Pamela y Ramiro fueron puntualmente a ese caso, y me gustaría traer una anécdota muy con Diario del Lunes igual, respecto de una polémica que fue muy resonante, ¿sí? El juicio entre Harvard y Google. En ese momento, si no me equivoco, creo que era Darton el que estaba a cargo de la biblioteca de Harvard y estaba ahí como la persona que tomaba la voz desde el punto de vista del desarrollo de la colección. Entonces el punto ahí, la discusión era, a Harvard le llevó mucho tiempo y mucho dinero crear esta colección y la respuesta de Google era, nosotros lo estamos ofreciendo al mundo. Entonces Harvard se quedaba en un papel muy poco generoso con el acceso. Sin embargo, hay algo que se nos pasó en ese momento. Y es que probablemente Google tenía un desafío mucho más alto en disponer de esa cantidad de datos estructurados, de digitalizaciones datificadas, que podían poner a entrenar a sus inteligencias artificiales, con las que hoy sí nos parece muy obvio, pero eso digo, hablo ¿cómo se dice? Con el Diario del Lunes. Entonces desde ahí hay algo que este año empezamos a conversar un poco y que tenemos ganas de empezar a desarrollar en la escuela, tiene que ver con pensar algunas instancias de abordaje al entrenamiento de asistentes virtuales desde la perspectiva de la formación de usuario. ¿Cómo podemos recuperar toda una tradición que tenemos respecto de la formalización de los datos, un rigor por la verdad, una preocupación porque eso esté accesible y toda una serie de instancias vinculadas a una serie de valores provenientes del humanismo crítico, si ustedes quieren, como decía Sebastián, para dar de nuevo una disputa por el sentido, una distribución del acceso más generosa, innovadora y que nos permita reencontrarnos con nuevas formas de hacer bibliotecología y de generar acceso para nuestras comunidades de usuarios. Bueno, eso, Sara. Gracias. Bueno, gracias a los tres. Ya nos estaban diciendo que teníamos que entregar la sala. Así que, bueno, gracias a los tres nuevamente, gracias a Susana, gracias a la Biblioteca Nacional por darnos este espacio a la escuela. La verdad es que el reconocimiento que tiene la biblioteca para con la escuela es realmente fantástico. Este es un espacio de la escuela, de los docentes, de los directivos y de ustedes que son alumnos. Y bueno, no, nada más. Vamos a darles un aplauso a los tres. Gracias.